Todos ustedes, sin duda, recuerdan que las dos grandes fiestas eucarísticas del calendario cristiano, Jueves Santo y Corpus Christi, han sido tradicionalmente las dos celebraciones más señaladas de la caridad: el Día del Amor Fraterno y el Día de Caritas. Hoy estas celebraciones se han reducido a una como celebraciones de Caritas. El Día de la Caridad ahora se celebra en la fiesta de Corpus Christi. Bien, yo quiero comenzar esta reflexión sobre la dimensión social de la Eucaristía con una afirmación que considero fundamental para la vida cristiana y para la acción caritativa y social. Y la afirmación es esta: el amor es lo único que salva. Lo que salva no son las cosas que podemos dar, llámense comida, ropa, dinero. Es cierto que en situaciones extremas necesitamos estas ayudas. Es más, en situaciones extremas, un vaso de agua o un caramelo pueden llegar a salvar una vida. Pero lo habitual es que no nos sentimos salvados cuando se nos dan cosas. Menos todavía si esas cosas se nos tiran a la cara sin mirarnos a los ojos, como puede ocurrir a veces. Nos sentimos salvados cuando nos sentimos acogidos, escuchados, comprendidos, cuando nos sentimos amados. Lo decía esto muy bien el Papa Benedicto XVI. El hombre se refiere al ser humano, hombre o mujer, es redimido por el amor. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Esto mismo lo expresaba con otras palabras antes San Juan Pablo II. Decía: el hombre no puede vivir sin amor, no puede comprenderse a sí mismo, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. De ahí que el amor, es el gran motor que dinamiza y da sentido a nuestro compromiso eclesial y a nuestra acción social. Que el ser humano se sienta amado y se sienta redimido por el amor. Tal es así que en el compromiso social del que hablamos esta tarde, lo primero que hay que dejar claro es que la actuación práctica resulta insuficiente si en ella no puede percibirse el amor por el ser humano. Hay que dar, hay que ayudar al otro, pero sobre todo hay que darse, hay que dar amor. San Agustín decía: no busques lo que puedes dar, busca cómo puedes darte. Solo así el don no humilla, sino que dignifica a la persona, tanto a la que da como a la que recibe. Y fíjense la máxima expresión de un amor así, de un amor absoluto, incondicionado, compasivo, misericordioso, que no humilla, sino que rescata a la persona, que salva. Un amor así como el que necesitamos los seres humanos, ese amor es el que nos ofrece Dios. Nos lo ha ofrecido en Jesús de manera, en primer lugar, a través de su encarnación, despojándose de su rango, como dirá Pablo, humillándose, asumiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad y pobreza,
y se ha manifestado en el mismo Jesús, en su vida entregada por amor hasta darlo todo, hasta darse a sí mismo, hasta hacerse cuerpo entregado y sangre derramada en el misterio de la cruz, que es el misterio que sacramentalmente anticipamos y perpetuamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Pues sabemos bien que cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros y por el mundo entero. La Eucaristía, pues, fíjense, es el sacramento de la entrega. ¿De qué entrega? De la entrega de Jesús y de la nuestra. La Eucaristía nos adentra, cuando participamos en ella, en el acto oblativo de Jesús. Cuando participamos en la Eucaristía, nunca participamos de manera pasiva. No recibimos de manera pasiva, de modo pasivo, el cuerpo entregado de Jesús, sino que lo que hacemos es implicarnos en la dinámica de su entrega. Dicho con otras palabras, lo que hacemos es hacer, valga la redundancia, de nuestra vida una vida entregada con Jesús. De ahí que la Eucaristía para nosotros es el gran sacramento del amor de Dios, el gran sacramento de la caridad y la fuente de ese amor de Dios que nosotros cristianos queremos encarnar y significar en la acción caritativa y social en favor de los pobres, los excluidos, en favor de los últimos y de los no atendidos. Por eso decimos los cristianos que la mística de nuestro compromiso caritativo y de todo compromiso social en la Iglesia es una mística eucarística. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que la mística que nos anima en lo hondo nace de la Eucaristía, sacramento en que Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. Y no solo eso, sino que sigue configurándonos con Él, vida entregada para la vida del mundo, de modo que quien come el cuerpo de Cristo acepta de antemano ser un don para el mundo, y de modo que la comunión con Cristo en el acto de ofrecerse para la salvación del mundo es en sí misma comunión con toda la humanidad, pues nos hace ser en Cristo un solo cuerpo. Así nos lo recuerda Benedicto XVI, cuando dice que participar en la Eucaristía es implicarnos en la dinámica de su entrega. De modo tal, sigue diciendo, que lo que era estar frente a Dios se transforma ahora, gracias al misterio de la Eucaristía, en unión por la participación en la entrega de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Y añade el mismo Papa, la mística del sacramento tiene a la vez un carácter social. ¿Por qué? Porque en la comunión sacramental yo quedo unido al Señor, como todos los demás que comulgan. Así la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Fíjense que en la plegaria eucarística hay un gesto que expresa esto muy bien y con frecuencia nos pasa desapercibido. Es lo que técnicamente se llama la epíclesis, la segunda epíclesis. En la plegaria eucarística hay dos invocaciones que se hacen al Espíritu. Una en el momento de la consagración. ¿Para qué? Para pedirle al Espíritu que por su fuerza transforme un poco de pan en el cuerpo entregado de Jesús y un poco de vino en su sangre derramada.
Pues fíjense, después de esa epíclesis, después de esa invocación del Espíritu, a continuación, cada vez que participamos en la Eucaristía, hacemos una segunda epíclesis, una segunda invocación del Espíritu. ¿Y qué le pedimos al Espíritu en esta segunda invocación? Le pedimos que a todos los que participamos en la Eucaristía nos congregue en la unidad, de modo que con la fuerza del Espíritu seamos todos un solo cuerpo y un solo espíritu. Por eso, fíjense, el sacramento de la Eucaristía no se puede separar del sacramento de la caridad. No se puede recibir el cuerpo de Cristo, si se recibe bien, y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, de los enfermos, de los que sufren el drama del paro, de los refugiados que llaman a la puerta, de los que están excluidos de la mesa del bienestar. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria, dice el Papa Benedicto XVI. Y el apóstol Pablo expresa esto con un lenguaje mucho más radical y nos dice que una Eucaristía así es escandalosa. Repito, una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria, según Benedicto XVI, escandalosa para el apóstol Pablo. Por eso resultan tan graves los abusos antifraternos que desmienten en la práctica la unidad realizada por la participación en la misma Eucaristía. De ahí la advertencia severa que hará Pablo a sus cristianos de Corinto, cuando les dice: ha llegado a mis oídos que cuando reunís en la asamblea hay entre vosotros divisiones. El caso es que cuando reunís ya no es para celebrar la cena del Señor, pues cada uno empieza comiendo su propia cena, y así resulta que mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿Qué queréis que os diga? ¿Esperéis que os felicite? Pues no, no puedo felicitaros. En este contexto, Pablo recordará a sus cristianos la tradición que ha recibido, según la cual es incompatible el significado de la cena del Señor con la forma con que ellos la celebran. ¿Por qué esa incompatibilidad? ¿Dónde está la razón de esa incompatibilidad? Y lo expresa con mucha claridad el apóstol. Porque lo que celebran es la entrega de Jesús a la muerte a favor de los hombres y su sangre derramada para establecer la nueva alianza de Dios con su pueblo. Si eso es así, romper esa alianza, romper esa unidad discriminando a los pobres y hacerlo además en el momento mismo en lo que se está proclamando es la muerte de Jesús y su efecto salvador, eso significa negar en la práctica lo que se recuerda. De modo que eso no es, dice el apóstol, comer la cena del Señor. La beata Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron en una ocasión sus religiosas dónde había encontrado el secreto y la fuerza para dar un verdadero abrazo de dulcísima caridad a cada marginado, respondió a sus hijas: ¿habéis visto con cuánto amor y delicadeza trata el sacerdote el cuerpo de Cristo durante la misa? Tratad de hacer lo mismo en la casa. Se refería a la casa de los moribundos, a los que atendían ellas. Tratad de hacer lo mismo en la casa donde vais a ir. Allí está Jesús, bajo la apariencia del dolor. Y es en virtud de esta identificación eucarística, como Madre Teresa exponía la identidad de su Instituto de Caridad diciendo: nosotras somos sobre todo religiosas, no asistentes sociales.
La diferencia entre nosotras y los trabajadores sociales está en esto, en que ellos trabajan por algo, mientras nosotros trabajamos por alguien. Nosotras servimos a Jesús en los pobres. Pero fíjense que la Eucaristía no solo es la fuente de la caridad, sino que también es el centro y la meta de toda acción caritativa y social. Es centro. ¿Por qué decimos que es centro? Porque el servicio de la caridad en la Iglesia no es algo periférico, accidental, o que dependa simplemente de la sensibilidad de cada uno. El ejercicio de la caridad pertenece a cada fiel, pero pertenece a toda la comunidad. Y es una dimensión constitutiva de la comunidad, como claramente manifestó Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Y la fuente de la caridad, y la fuente de la comunidad, el centro de la comunidad está en la Eucaristía. Y la Eucaristía es meta. ¿Por qué? Porque si la Eucaristía es fragmentaria, como acabamos de exponer, si no lleva al compromiso con los pobres, también podemos afirmar que no es completa mientras a la mesa del Señor no se sienten los más pobres, pues también ellos han sido invitados al banquete y necesitan experimentar y celebrar el amor incondicional con que Dios los ama. Es muy significativo a este respecto un texto del evangelista Lucas, en el capítulo 4 de su evangelio. Jesús ha sido invitado a la casa de uno de los principales fariseos a comer. Sabemos por el evangelio que Jesús prefería comer con publicanos y pecadores, pero no es puritano y acepta la invitación. Jesús observa el comportamiento de los que asisten a la mesa. También ellos lo observan a él. Hay tensión en el ambiente. Todos atentos por si alguien comete algún desliz. Y los fariseos se lo ponen fácil a Jesús. Prefieren los primeros puestos. Hay codazos por destacar, por sobresalir. En ese contexto, Jesús, después de exhortarles a no buscar los primeros puestos, les dirige una doble exhortación sobre las comidas y el espíritu que debe reinar en ellas. Primera exhortación: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas tu recompensa. Y es que el amor verdadero no es interesado, es gratuito. La reciprocidad social en la dinámica cristiana debe dar paso a la gratuidad. Segunda exhortación de Jesús: cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos. Jesús propone así, fíjense, una inversión de las relaciones. A los 4 grupos que te pueden corresponder, los sustituye por otros 4 que no pueden responder y que representan a aquellos a los que Él, como dice en la sinagoga de Nazaret, ha sido enviado. Y notemos algo importante también. Los biblistas dicen que Lucas escribe este evangelio cuando la comunidad cristiana, está refiriendo, como todos entienden, a los primeros momentos, los primeros tiempos, cuando la comunidad cristiana se estaba preguntando por el modo cómo debían organizar sus celebraciones, sus reuniones eucarísticas, sus asambleas dominicales. Y especialmente se preguntaban por el lugar que en la cena del Señor, que en la Eucaristía
debía reservarse a los pobres. Y lo que en el fondo está diciendo entonces Jesús a la comunidad cristiana es que en ella han de tener el primer lugar los pobres, como lo tienen en el reino del que la Eucaristía es signo y anticipo. Así pues, lo que nos está queriendo decir Jesús es esto. Primero, que los pobres han de sentarse a la mesa, han de estar en la celebración porque son los preferidos de Dios y no los podemos dejar ausentes. Segundo, que hemos de sentarnos a la mesa con los pobres, es decir, hemos de compartir con ellos sus necesidades, sus dificultades, sus esperanzas, que eso es en verdad compartir la mesa. Y que no se puede excluir de la mesa a los pobres. Ellos han de estar presentes en nuestras celebraciones. Y no se puede realizar la fracción del pan en la Eucaristía sin compartir el pan con los pobres. De ahí un detalle que parece anecdótico, pero que no lo es. De ahí que la colecta que hacemos en nuestras celebraciones no sea algo periférico o algo que hacemos únicamente por si falta dinero en la iglesia para arreglar los tejados o cambiar o pagar la calefacción. La colecta es algo que se hace y se debe hacer porque expresa que compartir la mesa del Señor, es compartir el pan con los pobres. Esto lo entendieron bien los cristianos de la primera hora, como Santiago. Y así decía el apóstol: suponeos que entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro, con ropas lujosas, y que entra también un pobre con ropas sucias. Si vosotros volvéis vuestra mirada al que viste ropas lujosas y decís: siéntate en el primer lugar, y decís al pobre: tú quédate de pie o siéntate aquí en el suelo, sobre las gradas, ¿no estáis haciendo diferencia entre los dos? ¿No estáis juzgando con pésimos criterios? Y San Juan Crisóstomo, comentando el Evangelio antecitado, dice: si Cristo no se desdeña de llamar a los pobres a su mesa junto al emperador, ¿te vas a avergonzar tú de que te vean que compartes con los pobres y convives con ellos? ¡Qué arrogancia y qué humos! Si nos avergonzamos de quienes no se avergüenza Cristo, nos avergonzamos del mismo Cristo al avergonzarnos de sus amigos. Por favor, invita a comer a los lisiados y mendigos, que a través de estos viene Cristo, no a través de los convidados ricos. Por eso alguien de los tiempos nuestros, un contemporáneo nuestro, ha dicho que las mesas de la Eucaristía deberían ser amplias y redondas como el mundo, para que todos pudieran acudir a ella. No quiero pasar más adelante sin hacer también referencia a la Eucaristía como alimento y aliento de nuestro trabajo por la justicia. Pues la justicia es la primera exigencia de la caridad y es a la vez la verificación del culto verdadero. Todos ustedes se acuerdan de ese anuncio que hablaba de la prueba del algodón, ¿verdad que sí? Hay una prueba del algodón. No me acuerdo qué producto, aparte no es cuestión de hacerlo propaganda ahora, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el producto, pero había una prueba del algodón. Pues hay una prueba del algodón para verificar también la eficacia y la autenticidad de la Eucaristía. La Eucaristía, y es esta, que la Eucaristía no solo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia, es también proyecto de solidaridad y de justicia para toda la humanidad. En la celebración eucarística, la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser signo e instrumento
no solo de la íntima unión con Dios, sino también de la unidad de todo el género humano. Unidad que requiere relaciones de justicia y de solidaridad. Por eso, fíjense, la imagen lacerante de nuestro mundo, de este mundo que es el nuestro, que permite que más de 800 millones de seres humanos pasen hambre, que se desentiende de los refugiados, que ya no se conmueve cuando le dicen que anteayer se rescataron, creo que fueron 500 personas, náufragos en el Mediterráneo, que explota a los pobres, que fomenta nuevas formas de esclavitud, que niega derechos, que cultiva una cultura del descarte, de la exclusión, como estamos viviendo hoy, interpela más que nunca a los cristianos a vivir la Eucaristía como una gran escuela de justicia, de solidaridad global, de cultura de la compasión, de denuncia de la injusticia y de trabajo por la justicia y por la paz. Esto último que acabo de decir lo decía ya San Juan Pablo II. La caridad, pues, nos pide a gritos a los cristianos, y la caridad y la Eucaristía como sacramento de la caridad, nos pide a gritos a los cristianos trabajar por la justicia. Así lo expresamos claramente en nuestro lema de Cáritas: trabajamos por la justicia. Y es que la justicia es la primera exigencia de la caridad. La caridad comienza por dar a cada uno lo suyo, aquello que le pertenece, aquello a lo que tiene derecho en justicia. La caridad no consiste en dar lo que nos sobra. Esto implica que hemos de repensar la caridad y la solidaridad en términos de comunidad y en términos de derecho, como nos pide el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en términos, en primer lugar, de dar a cada uno lo suyo. Y cuando esto no sucede, la caridad se desvirtúa y queda reducida a algo puramente asistencial, paternalista e indigno del hombre. Por otra parte, el compromiso activo en favor de una sociedad más justa es a su vez criterio de verificación de la autenticidad de la Eucaristía celebrada. No podemos hacernos ilusiones. Por el amor mutuo y en particular por la atención a los necesitados, se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo. En base a ese criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Conocemos por la Sagrada Escritura la crítica frecuente en los profetas a un culto hecho de cumplimiento de normas y de sacrificios rituales en el templo, que convive con el lujo de los poderosos y la opresión y la explotación de los pobres. En ese contexto, los profetas del norte y del sur denuncian los atropellos contra los humildes y recalcan el valor de la justicia y el derecho como única forma de encontrar a Dios y de ofrecerle un culto agradable a sus ojos. Y podíamos poner muchas citas de los profetas. Yo voy a recordar algunas. Así, por ejemplo, dirá el profeta Amós, profeta del siglo VIII a.C., en el reino del norte. Decía el profeta, en nombre de Dios: detesto y rehúso vuestras fiestas. No me aplacan vuestras reuniones litúrgicas. No quiero oír la música de la cítara, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. El mismo mensaje de Amós aparece con claridad en labios
de Isaías, contemporáneo suyo, en el reino del sur. Y así en Isaías dirá Dios: estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de cebones, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me agrada. Cesad de obrar el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, enderezad al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Más claro no pueden hablar los profetas. Jesús retoma este mensaje y sitúa el centro de la verdadera religión en el campo de la misericordia. En 2 ocasiones recoge Mateo esta cita de Oseas: misericordia quiero y no sacrificios. Con esta expresión Jesús no rechaza el culto, pero afirma el principio misericordia, es decir, rechaza la falsedad, rechaza la trampa, la manipulación y reclama un culto verdadero que pasa necesariamente por hacer justicia y tener un corazón compasivo y misericordioso. En este sentido, un teólogo moderno, Joan Baptista Més, decía: en la espiritualidad cristiana hay demasiados cánticos y pocos gritos de indignación, demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, demasiado consuelo y poca hambre de justicia. Y el cardenal Tagle, que es el actual presidente de Caritas Internationalis, en el mes de febrero pasado, en un congreso sobre la caridad que se celebró en el Vaticano, al que yo tuve la suerte de poder asistir y en el que fui invitado a participar, el cardenal Tagle nos alertó de un grave riesgo que se da hoy, a su modo de ver, y yo que estoy de acuerdo con él, a veces en el seno de las comunidades cristianas. ¿Cuál es ese riesgo?, decía él. El riesgo de fomentar dos iglesias disociadas: la iglesia del culto y la iglesia de la caridad. Dos iglesias disociadas, que quiere decir los que le dan mucha importancia al culto y olvidan la caridad, o disociadas también, que puede darse por otro lado cuando se da mucha importancia a la caridad y sin embargo se descuida el culto, se descuida la Eucaristía. Esto sucede pues cuando se disocia Eucaristía y caridad. Por eso también ahora el Papa Francisco nos recuerda que la Eucaristía es el gran sacramento de la compasión de Dios. Y este mismo mensaje nos lo dan los obispos españoles en el mensaje que nos han ofrecido a los cristianos con motivo del Día de la Caridad de este año 2016. Nos hablan de la Eucaristía como el sacramento de la compasión de Dios. Y nos dicen que ese Dios que marcó las puertas de los hijos de su pueblo con la sangre del Cordero de la Pascua, liberándolo así del exterminador, el Dios que alimentó a su pueblo con el maná cuando andaba exhausto por el desierto, el Dios que en Jesús se compadeció de los hambrientos, multiplicó el pan, lavó los pies a los discípulos e hizo de su propia vida una vida entregada, en el cuerpo entregado y la sangre derramada, ese mismo Dios es el que en cada Eucaristía nos marca con la sangre de la nueva alianza, multiplica para nosotros el pan, nos da el pan que da la verdadera vida y renueva la vida entregada hasta el extremo por amor. Realmente, a poco que reflexionemos, descubriremos que la Eucaristía es el gran sacramento de la compasión de Dios
actualizado permanentemente entre nosotros y para nosotros. Y la Eucaristía es el sacramento de una iglesia que quiere ser samaritana o que quiere ser compasiva a imagen de Jesús. Iglesia que ve el sufrimiento y escucha el clamor de los pobres, que se conmueve ante los que sufren, que sale a su encuentro a los caminos, que se acerca y toca la miseria, la enfermedad y la exclusión, que se pone a los pies de los necesitados, que cura heridas, heridas del cuerpo y del alma, que abre caminos a la esperanza. Este compromiso por la justicia y este amor compasivo a imagen de Jesús implica también hoy un compromiso por algo en lo que yo creo que pensamos pocas veces y sin embargo me parece muy interesante y de alguna manera novedoso, aunque ya ha habido teólogos que hace años que nos lo habían hecho notar. Me refiero al compromiso por la justicia ambiental, tal como nos pide Francisco en Laudato Si. Una justicia ambiental que reclama el cuidado de las personas, especialmente de los más vulnerables, y el cuidado de la naturaleza y de toda la creación. Fíjense, esta es la dimensión cósmica de la Eucaristía que expresó ya Teilhard de Chardin en su Misa sobre el mundo, que formuló San Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía en el número 438 y que recoge Francisco en Laudato Si, en la que nos dice una cita un poco larga, pero que creo que vale la pena escuchar. Nos dice así el Papa: en la Eucaristía lo creado encuentra su máxima elevación. Unido al Hijo encarnado, presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico, sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena adoración. En el pan eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Por eso, la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Bien, como síntesis de la reflexión que acabo de hacer, me voy a permitir manifestar dos pequeñas experiencias personales y dos frases que me parecen muy significativas y muy gráficas para resumir el contenido de esta reflexión. Primero, dos experiencias. La primera, hace unos años, con motivo del terremoto de 2007, que como todos ustedes recordarán, asoló varias ciudades de Perú, yo tuve la oportunidad de visitar algunas de esas poblaciones más afectadas y de visitar las obras de restauración llevadas a cabo por Cáritas Española. Concretamente, les doy el dato porque, bueno, es un dato que nos permite alegrarnos a todos y descubrir que cuando ocurre una catástrofe, el dinero que entregamos llega a su destino, ¿no? Concretamente, fíjense, en esa zona de
del Perú, Cáritas Española restauró 14 colegios, la mayoría de ellos construidos enteramente de nueva planta, con estructura de hormigón sismo resistente y enteramente equipados con material nuevo, moderno y funcional. Yo les puedo asegurar que soy de un pueblo pequeño de Teruel, que cuando estuvimos inaugurando algunos de esos colegios sentí santa envidia, porque decía, los de mi pueblo no tienen un colegio tan moderno como estos. Bien, en ese mismo viaje visité la sede de Cáritas peruana y hubo algo que me llamó poderosamente la atención. El edificio central constaba de 2 cuerpos rectangulares unidos entre sí por otro cuerpo cuadrado. En este había una pequeña capilla. Su frente era una gran puerta acristalada que dejaba bien a vistas lo que allí se mostraba. Para acceder a cualquiera de los edificios había que pasar necesariamente por delante de la capilla. Una capilla en la que todos los días se celebraba la Santa Misa y en la que un día a la semana estaba expuesto el Santísimo para que todos los que trabajaban en la casa pudieran pasar a orar ante él en algún momento del día. Confieso que muchas veces en mi trabajo evoco esta imagen peruana. En el centro del edificio de la caridad de la Iglesia, en el centro de la construcción de Cáritas, la capilla, la presencia del Señor, la Eucaristía. Una preciosa forma de significar y recordar que el espíritu, la mística de todo el servicio caritativo y social de Cáritas se nutre y alimenta en el amor de Cristo, Eucaristía. La segunda experiencia. Hoy, en Cáritas Española, en la nueva sede, una sede que inauguramos en el 2010, tenemos también una pequeña capilla. Esta mañana mismo nos hemos reunido a la 1 de la tarde, nos hemos reunido todos los que trabajamos en Cáritas Española para celebrar juntos el Día de la Caridad, porque el domingo, claro, no estaremos en las oficinas, ¿no? El domingo cada uno estaremos en nuestras respectivas comunidades. Pero hemos considerado necesario, oportuno por lo menos, ¿no?, reunirnos para juntos también en Cáritas celebrar el Día de la Caridad, aunque después el domingo lo celebremos cada uno en nuestra comunidad. Pues bien, hoy, como digo, en Cáritas Española tenemos una pequeña capilla. En ella hay 2 pequeñas vidrieras sobre el hall de entrada. Ambas tienen como motivo central el logo de Cáritas Española. Yo creo que el logo de Cáritas Española lo recuerdan bien todos ustedes, ¿verdad? Son los 4 corazones con una cruz en medio. Y los 4 corazones, 3 iguales, salvo el de la derecha, el inferior de la derecha, que es un corazón más grande, ¿verdad? Bueno, pues las 2 vidrieras laterales, que son rectangulares, que dan al hall, tienen el logo de Cáritas. Un logo que visto desde el hall aparece borroso e invertido, con el corazón más grande en el lado izquierdo. Cuando algunos de los que trabajan en Cáritas lo vieron por primera vez, vinieron a decirme: Vicente, el logo de las vidrieras está mal, tiene el corazón mayor a la izquierda. El día que celebramos la primera Eucaristía en la capilla, les hice notar a quienes me hicieron esta observación: algunos me habéis dicho que el logo de Cáritas estaba mal. Y es verdad. Es verdad si lo miráis desde fuera. Si lo miráis desde fuera está al revés. Pero venid aquí al altar.
miradlo desde la Eucaristía que estamos celebrando. Y desde aquí, desde la Eucaristía, ¿cómo se ve? Y todos dijeron, desde aquí se ve limpio y se ve bien. Yo aprovecho entonces para invitarles a tomar conciencia de que el servicio caritativo y social de Cáritas solo se ve y se comprende bien desde dentro, y ese dentro es la Eucaristía. Recordemos pues siempre esto. La acción caritativa y social de la Iglesia solo se entiende bien desde la Eucaristía. Por eso decimos que donde hay Eucaristía debe haber Cáritas. Y donde hay Cáritas debe haber Eucaristía. Y por último, para terminar, 2 frases. La primera de vuestro arzobispo, don Ricardo. Le escuché hablando hace poco en Santiago de Compostela de la caridad, cuando la Cáritas compostelana celebraba su 50 aniversario. Vuestro arzobispo comenzó recordando que hay 2 palabras bíblicas que la Iglesia mantiene en griego, sin traducir al castellano. Esas 2 palabras son Eucaristía y Cáritas. ¿Y cuál es la razón por la que la Iglesia no las ha querido traducir? Y don Ricardo dijo, la razón está en que ambas son tan significativas en sí mismas y tan relacionadas entre sí, que tanto si se traducen como si se separan, se desvirtúan. Me pareció una reflexión sencilla, pero profunda y lúcida. Y la segunda frase es también de la beata Teresa de Calcuta. Un periodista le preguntó en cierta ocasión qué tenía que hacer para servir a los pobres. La respuesta fue tan simple como profunda: celebrar bien la Eucaristía. Pues yo también os deseo, y deseo también para mí mismo, que nuestro servicio a los pobres nazca siempre de saber celebrar bien la Eucaristía, y que el servicio a los pobres nos lleve también a la misma Eucaristía. Muchas gracias.